hermanos, titulado ¿Qué haces aquí?, nos habla de Elías, un profeta de Dios. La importancia de este profeta es de tal grado, hermanos, que Elías estuvo en aquel monte en la transfiguración al lado del Señor Jesús, y donde también apareció Moisés. Sí, fueron Elías y Moisés los que estuvieron en aquel monte de la transfiguración, uno a cada lado del Señor Jesús, y los discípulos pudieron ser testigos de esto. Es un gran profeta del Antiguo Testamento. Y haciendo un recuento de su vida, ahí en el primer libro de Reyes, partiendo desde allí, capítulo 17, nos damos cuenta que es el profeta que irrumpe en la escena anunciando una gran hambruna y el cese de la lluvia sobre Israel, porque Israel se estaba alejando de Dios, apartándose. Ese mismo profeta fue alimentado por el mismo Señor a través de cuervos, unas aves que le llevaban carne y pan hasta el sitio donde se encontraba. Esto está registrado en el primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 4. Luego también nos damos cuenta que Elías oró después y también llovió. Pero también otras cosas que podemos ver en la Biblia. Él fue alimentado por una viuda, usted lo recordará, y en la casa de esa viuda, aunque era una época difícil de hambruna sobre todo el territorio, no cesó de haber aceite y harina para que ella y su hijo comieran el resto del tiempo de necesidad. Luego enfrentó el mismo profeta Elías, el gran profeta de fe y el gran siervo de Dios valiente, si usted lo recordará, y es por lo que más lo recordamos, a 450 profetas de Baal en el monte Carmelo, y allí los venció. Sí, tuvo que ser necesario este encuentro de verdades. Tuvo que ser necesario este enfrentamiento entre Dios y los dioses paganos o los falsos dioses de Baal y tantos que tenían. El pueblo de Israel ya se había corrompido, ya había adoptado los dioses de ese territorio y se habían apartado de Dios. Entonces hubo la necesidad de que el Señor enviara a su profeta, porque era el único profeta de Jehová que quedaba ya en todo el territorio de Israel, y que enfrentara verdaderamente al pueblo. Y Elías muy valientemente convoca al pueblo y le dice: ya es tiempo de que ustedes paren y reflexionen, y que hoy mismo decidan, porque ustedes están en dos pensamientos. Tienen que decidir de una vez por todas: o sirven al Señor verdadero Jehová, o siguen buscando a Baal. Pero no habréis de claudicar entre dos pensamientos. Y hoy mismo se hará evidente quién es el verdadero Dios. Así es que allí mismo Elías retó a los 450 profetas de Baal, imagínese usted, a los que ya ellos se sentían muy, ¿verdad?, fortalecidos porque la gente les daba su respaldo y porque les apoyaba y creían en sus dioses. Y Elías fue muy claro y muy directo, muy objetivo, y le dijo: traigamos 2 bueyes y denle uno a estos 400 profetas de Baal y traed otro para mí. Y preparen ustedes, profetas de Baal, un altar de piedras y pónganle leña también, y destacen al buey encima de ese altar, pero no le pongan fuego. Y haré lo mismo yo también, y lo dedicaré yo a mi Dios Jehová, y ustedes a ese Dios llamado Baal. Y ahora sabrá Israel quién es el verdadero Dios. Ahora todos nos daremos cuenta quién es el verdadero soberano. Los profetas de Baal, muy orgullosos, se sintieron confiados y dijeron: aceptamos, somos muchos más. Y aquellos prepararon el buey. Y entonces
Elías les dijo, empiecen a rogar a su Dios y que Él haga descender fuego. Ustedes no le prendan fuego. Vamos, hagan todo lo que tienen que hacer como profetas. Convoquen a su Dios para que conteste. Y aquellos empezaron, hermanos, desde temprana hora a hacer sus ritos y a danzar encima de aquel buey, a rodearlo. Y como no había respuesta ya al mediodía, vamos, Elías les decía, ¿qué pasa con vuestro Dios? Quizás está dormido, grítenle más fuerte. Tal vez no los está escuchando claramente. ¿Por qué no hacen todavía aún más ritos? Y aquellos hombres hasta se rajaban, hermanos, y lapidaban su cuerpo, esperando la respuesta de su Dios. Y Baal nunca contestó, porque no existe tal Baal. Llegado casi el final del día, Elías entonces dice, ahora es mi turno. Y pidió a los que estaban allí sirviendo, hagan una zanja alrededor de este holocausto y traed agua, mucha agua, empápenlo de agua. Sí, empapen de agua al buey y luego a ese canal llenarlo de agua por todas partes. La leña también sea mojada. Porque hoy sabrá Israel que hay solamente un Dios soberano en toda la tierra. Y Elías oró allí mismo humildemente y le dijo, Dios, hoy responde, para que sea evidente de una vez por todas ante todo el pueblo de Israel quién es el soberano Dios. Y dice la Biblia, hermanos, que del cielo descendió fuego que lamió, hermanos, todo el holocausto. Lo consumió a una, y entonces todos se llenaron de pavor. Y con justa y decidida mano, él allí mató a los profetas de Baal, a los 450 profetas de Baal. El mundo se dio cuenta, el mundo antiguo, que Israel tenía al gran Dios. Después de todo esto, lo que sigue narrando la Escritura, a partir del capítulo 19, tal pareciera que no es parte de nuestra historia, que no encajaría, porque es casi una vergüenza, o es penoso mirarlo. Si usted lo observa en un momento así, lo que sigue es un momento de derrota. Pero déjeme decirle, qué bueno que está escrito, porque Dios nos muestra, nos quiere hacer ver que a veces así nos vemos los cristianos. Y a veces también somos como Elías, humanos, débiles. A veces se nos olvidan las cosas y a veces tendemos a escondernos. A veces flaquea nuestra fe y a veces también el temor hace que desaparezca nuestra esperanza. Entonces, aquí está Elías, huyendo para salvar su vida. Y usted dirá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el valeroso Elías que nos estaban mostrando, hermano pastor? ¿Qué pasó con ese hombre tan arrojado y lleno de fe que venció a los 450 profetas de Baal y a todo el pueblo evidenció la grandeza de Dios? Pues acompáñeme y descúbralo conmigo, porque el mensaje es, ¿qué haces aquí? Y es un mensaje para cada uno de nosotros. En primera instancia, hermanos, quiero que observen el cuidado de Dios por nosotros. De los versos 4 al 8, vaya conmigo, de los versos 4 al 8, pero bueno, lo voy a leer desde el primer verso porque no tuvimos la oportunidad de hacer lectura de todo el contexto. Dice, Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensaje diciendo,
así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, porque Jezabel apoyaba y creía en Baal, la reina. Viendo pues el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Ahora sí, el verso 4 que nos corresponde dice de esta manera: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciéndole: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Observe conmigo el cuidado de Dios por nosotros. La gran victoria de Elías y el enojo de Jezabel fue muy claro. Ciertamente el siervo de Dios había vencido a los profetas y había evidenciado quién era el verdadero Dios. Pero cuando Jezabel escuchó la muerte de sus sacerdotes, los sacerdotes de Baal, esto hizo enfurecer a la reina Jezabel, la cual emitió una amenaza de muerte contra Elías, diciéndole: así como le has hecho a mis profetas, eso mismo de mí te acuerdas, que para esta hora, el día de mañana morirás tú también. Será igual lo que te suceda a ti. Cuando Elías escuchó esta amenaza, el temor le invadió, y ese temor hizo que sus victorias quedaran en el olvido. Entonces Elías se empieza a sentir deprimido. Observe una cosa: no deje que el temor le invada, porque siempre el temor afectará nuestras victorias. Y el temor, hermanos, es el peor consejero que podemos tener. ¿Cuáles son nuestros principales temores? ¿A qué le estamos temiendo constantemente? Mire, apenas un día de camino en el desierto de Elías, y ya no quiere ver a nadie, no quiere hablar con nadie, se ha remontado al desierto y no quiere asumir ninguna otra responsabilidad. Elías decide que ya no vale la pena vivir, dice el verso 4. Basta ya, Señor, no aguanto más, quítame la vida, Señor. El suicidio le viene de luego a la mente, y qué triste es pensar esto, que todo un siervo de Dios victorioso, aquel sobre el cual la mano de Dios estaba, de repente ya parece que no es el mismo. Lo estamos desconociendo. Miren qué confuso está el siervo de Dios. Huye de la muerte y sin embargo la está buscando. Está huyendo porque Jezabel lo quiere matar, y allá en el desierto le dice a Dios: quítame la vida. Qué ironía, qué triste. Lo mismo le sucedió, ¿se acuerdan?, al carcelero de Filipo allá en Hechos 16, cuando Pablo y Silas cantaban en la prisión, cuando fueron presos por predicar el evangelio, y toda la noche estuvieron cantando y predicando la palabra, y los pilares de la cárcel se cimbraron y se abrieron las celdas. Cuando el carcelero, el custodio, el responsable de esos presos vio abiertas las celdas, dijo: se me escaparon. Y entonces tomó su espada y se iba a aventar sobre ellas, se iba a matar.
sabiendo que no había otra cosa, con un preso que se le fugara, él estaba condenado a muerte. Pero qué ironía, ¿eh? Tanto le teme la muerte que quiere matarse. Elías está huyendo de la muerte, pero pide que el Señor acabe con su vida. Qué confuso está el siervo de Dios. Una persona deprimida no sabe lo que quiere. Una persona que está cayendo en la depresión vive enfurruñada, se siente insatisfecha, huye todo el tiempo, se encierra en sí misma, es infeliz, se trastornan todos sus sentidos, no le permiten ver con claridad lo que Dios le quiere mostrar, solo tienen ojos para los problemas y se enfrascan en sus dificultades. Elías finalmente, hermanos, se deja caer debajo de un árbol, de un enebro, y se echa a dormir. ¿No le ha sucedido alguna vez a usted también así? Cuando se ha sentido deprimido, cuando está cansado de luchar, cuando hay tantas dificultades, que todo lo único que quiere y desea usted es dormir y dormir y olvidarse de todo lo que hay alrededor. Pues así se estaba sintiendo Elías. ¿Has sentido alguna vez que tu vida es infructuosa? ¿Es inútil? ¿Te has sentido alguna vez que no eres alguien que triunfa o victorioso? Pero noten algo conmigo, el tierno cuidado de Dios por su deprimido hijo, el tierno cuidado de Dios por nosotros. En el capítulo 19, verso 5 dice: y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y he aquí luego un ángel del Señor le tocó y le dijo: levántate, levántate, Elías, come. Mientras dormía Elías, un ángel descendió. Dios estaba vigilándolo. ¿No es eso precisamente lo que nos dijo el Señor Jesucristo allá en Mateo capítulo 18? Y aquí yo estoy con vosotros todos los días de la vida, todos los días de vuestra vida, hasta el fin del mundo. ¿No es esa una promesa de nuestro Padre? Aun cuando nos sintamos abandonados, aun cuando nos sintamos injustamente acusados, aun cuando nos sintamos en depresión, aun cuando no querramos abrir los ojos, aun que estemos sumidos en esa tristeza, siente el toque apacible de tu Dios, porque Él no ha despegado sus ojos sobre ti. Él te está viendo. Dios entonces le proveyó de agua y de comida a través del ángel. Elías, dice la Biblia, que despertó, comió y bebió. ¿Pero qué pasó otra vez? Se volvió a dormir. Nuevamente viene el ángel, le vuelve a tocar, le despierta y le da comida. Y casi intenta decirle: Elías, no te estamos despertando ni alimentando para que sigas de nuevo dormido. Elías no te envía agua y pan para que sacies tu necesidad y que te vuelvas a dormir. Levántate, porque hay un largo camino que te resta. Y es exactamente, hermanos, lo que nos dice a nosotros el Señor. En esos momentos de flaqueza, en esos momentos de sumisión en la depresión, en esos momentos donde pensamos no hay salida en esta circunstancia o situación, Dios te dice: no te decaigas. Levántate, porque hay mucho todavía que podemos y tenemos que hacer. ¡Vamos! Él está al pendiente de sus hijos. Él nunca dejará a un hijo. Una oración de su hijo nunca
será desatendida. En el momento en que tú clames esas primeras palabras de tu oración, el oído atento del Señor pone su atención sobre ti. Él conoce la situación. Pero ¿qué estaba sucediendo con Elías? Yo tenía un hermano, un diácono, que repetía mucho este dicho. Ya es muy común también este dicho por doquier. Ay, hermano, dice, ¿cómo? Y me da un sueño. Y luego me despierto y me da un hambre. Y él lo decía en juego, ¿verdad? Pero muchos así son, la verdad. Muchos nada más quieren comer y dormir. Y de hecho otra vez otro hermano allá en León, Guanajuato, me llegó. Oye, Manrique, hermano Manrique, ¿cómo la ves este hermano? Este hermano es como los pajaritos, como las aves del cielo. ¿Cómo? ¿Cómo son las aves del cielo? Sí, y es como las flores, los lirios del campo. ¿Y cómo es que son las aves del cielo? Le digo, ¿y los lirios del campo? Pues no has escuchado que la Biblia dice, ¿sí? Y ustedes lo pueden ver allá en Mateo 6:26. El Señor dice en la Biblia que las aves de los cielos ni siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Sin embargo, Dios las alimenta. Así es dice, pastor, así es no trabaja ni hace nada y por la misericordia de Dios come todos los días. Y yo me salté riendo. Pero no sé, ¿no será que a veces así somos en verdad? Que a veces estamos haciendo cosas y cosas que no son fructíferas ni buenas y creemos que la vida solamente es dormir y comer, cuando hay tantas cosas que el Señor espera que tú hagas. Nuevas cosas, más cosas. Levántate, Elías, porque hay un gran trecho todavía por caminar. Y es lo mismo que nos dice a nosotros: levántense, mis hijos, porque todavía hay gran camino por recorrer. Y muchos de nosotros seguimos en el mismo lugar. Seguimos en nuestro mismo statu quo, el mismo sitio, congelados. Aquí hay una gran enseñanza para nosotros. No todo es comer y dormir, y estoy hablando en un aspecto simbólico. Hay mucho por hacer. Por eso, hermanos, levantémonos. Por eso, vamos y pongámonos de nuevo en el camino. Que el Señor tiene muchas cosas que realizar a través de nosotros todavía. Es lo mismo que le está diciendo Elías. En segundo lugar, la pregunta del Señor a Elías. Véalo por favor en el verso 9 del capítulo 19. ¿Lo tienen? 9 del 19. Y dice así la palabra: y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Recuerden que así se titula nuestro mensaje. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué haces aquí? Esa es la pregunta del Señor para Elías y para nosotros también en este momento. ¿Qué haces aquí? Y esta pregunta inquisidora nos lleva a reflexionar sobre el estado espiritual en el que nos encontramos, sobre el sitio hasta donde has llegado ahora que conoces al Señor. O también en este momento que no has querido rendirte al Señor. Esta pregunta del Señor nos lleva a pensar y reflexionar, a hacer un alto en nuestra vida. Detente, nos dice el Señor, y reflexiona: ¿cuán lejos te has apartado de mí? ¿O cómo está tu estado espiritual? ¿O cómo estás actuando ahora? Es un momento muy bueno para hacer una reflexión y hacer cuentas claramente con el Señor. Y pensar, hermanos, si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás en esta circunstancia, en esta situación? ¿Qué está pasando contigo?
¿Por qué llegaste hasta este punto, Elías? La pregunta de Dios a su desalentado hijo es: ¿qué estás haciendo, Elías? Elías estaba, hermano, temblando cuando debería estar confiando en el Señor. Elías estaba enojado cuando debería estar alabando a Dios por la gran victoria que había dado Dios a través de su mano. No solamente al mandar lluvia, no solamente al alimentar a la viuda, no solamente cuando le llevaba alimento a través de los cuervos, no solamente cuando dio la victoria ante los 450 profetas de Baal, sino siempre estuvo Dios con él. Y en un momento de temor se le habían olvidado todas las victorias y todo lo que el Señor le había dado. ¿Qué estás haciendo, Elías? ¿Qué haces aquí? También es una pregunta para nosotros. Es la pregunta de Dios para el cristiano derrotado por el temor. ¿Qué está pasando contigo? Es la pregunta para el cristiano que piensa que no tiene propósito para vivir. ¿Qué sucede contigo?, dice Dios. Es una pregunta para el cristiano que está, hermanos, abrumado por los problemas. ¿Por qué no confías de una vez por todas en mí?, dice Dios. Es la interrogante para el cristiano que solamente se está centrando en las fallas de los demás. Y ahí está Elías lloriqueando y diciendo: es que me quiere matar Jezabel. Elías, ¿quién te libró de los 450 profetas de Baal y de todo el pueblo de Israel? He aquí la pregunta de Dios para el que se descarría. ¿Qué estás haciendo? La pregunta de Dios al que solo recuerda un día mejor en su pasado. Sí, un día el Señor y yo caminábamos muy contentos y alegres. Éramos amigos inseparables. Pero hoy los tiempos han cambiado. Ya no es la misma la iglesia. Ya no se cantan los mismos coros. Ya no están aquellos mis amigos. Y por tanto ya no hay motivo de alegrarse. Dios te está diciendo: ¿qué pasa contigo? ¿Acaso yo no sigo siendo tu Señor? ¿Acaso yo no te he dado innumerables victorias? ¿Acaso no te he rescatado innumerables veces del foso, de la desesperación y de aquella vez que estabas en necesidad? En un tercer punto y último, vean la comisión del Señor a Elías. De los versos 11 al 15, por favor, dice la Biblia. Les voy a leer desde el 10. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, el Señor: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las piedras delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, Elías, vuélvete por tu camino
por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Qué maravilloso. Qué hermosa es la palabra de Dios. Dios le dice a Elías: sal fuera de esta cueva y ponte en el monte. Vamos, levántate. Es hora de andar, de caminar. Es hora de hacer la siguiente tarea. ¿Y qué experiencia más maravillosa vivió Elías? Cuando salió al monte, inmediatamente escuchó un viento fuerte que rompía el mismo monte. La tierra temblaba, dice, bajo sus pies. Las rocas se quebraban y se partían. Los árboles también eran rotos. El fuego entonces desciende y luego un silbo apacible y delicado. Me puedo imaginar después de tanta conmoción, Dios hizo todo esto para Elías. Sin embargo, por más que lo buscaba Elías, Dios no estaba ahí. Él quería ver a Dios. Sin embargo, sabía que solamente el poder de Dios podía hacer eso. Pero el silbo apacible y ese viento soplando sobre su rostro era clara evidencia de que Dios estaba con él. Porque toda esa conmoción, si Dios no estaba allí, Dios tenía que captar la atención de su siervo. Como tiene que captar nuestra atención cuando más desorientados estamos. ¿Qué tiene o qué debe hacer nuestro Dios para captar nuestra atención? ¿Cuántas piedras habrán de romperse? ¿Cuántos árboles se tendrán que romper y talar? ¿Cuánto tendrá que temblar la tierra para que pongamos nuestra atención en Dios? ¿O qué ha hecho el Señor? ¿O todavía le falta por hacer para que pueda captar nuestra atención, tu atención y mi atención? Porque no nos dignamos a buscarle. Así estaba todo el pueblo de Israel, inmersos en la idolatría, lejos de Dios. Habían tumbado todos los altares a Jehová, habían matado a todos los profetas, aquellos que le traían la palabra de Dios. Estaban muy distanciados de su Señor. Pero de lo profundo del corazón de Elías emergen estas palabras, una bella declaración. Él escucha de nuevo la pregunta de parte de Dios: ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías respondió en el verso 14 y dice así: he sentido un vivo celo por mi Dios. Qué hermoso sentir. Cuánta necesidad y cuánto necesitamos precisamente volver a sentir. Cuánto es necesario volver a sentir ese bello y fresco celo por Dios. En otras palabras, Elías está diciendo: todo mi ser se quebranta, Padre, por volver a tener contigo la intimidad que teníamos, y por mi pueblo también que se ha alejado y te ha dado la espalda, no han caminado en tus mandamientos. Renuevo hoy en este día mis votos. Hoy renuevo también toda mi dedicación. Hoy mi devoción la derramo delante de ti, porque todo mi ser está impregnado de este bello celo. Un vivo celo por ti. Un deseo vehemente de estar a tu lado. Y eso es lo que tenemos que tener, hermanos.
El Señor Jesús, cuando entró a la casa y vio su casa, el templo, lleno de vendimia, lleno de comerciantes, lleno de negocios, de palomas, de borregos, de asnos y de tanta cosa que no era su casa, ni había sido erigida para nada de eso. Él dijo: el celo por su casa me consume. Y empezó a derribar todas las mesas de los cambistas y derramar todas las monedas y exhortarle al pueblo de Jerusalén y decirles: ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¡Salid de aquí! Y todos avergonzados, aunque algunos querían prenderle y matarle, acusados por su conciencia y también su falta, salieron abochornados del lugar santo. Un celo así no debe, hermanos, invadir. Un celo por el deseo de estar con Dios. Y si has perdido ese deseo, entonces, como Elías, no sabes en dónde estás. Has agarrado un rumbo equivocado. Estás extraviado. Y por consiguiente, los temores te han invadido y no sabes qué hacer. ¿Cuándo retornarás a Dios? ¿Cuándo harás las cuentas con el Señor? ¿Cuándo dejarás que el Espíritu de Dios en verdad te inunde y vuelvas a sentir lo que sintió Elías? He sentido un vivo celo por mi Dios, como aquel primer día en que me llamaste, Señor. Elías reaccionó, hermanos. Recibió la comisión allí mismo. El Señor le dijo: levántate pues y ve, levántate y ve. Y Dios nos encuentra donde estamos. Por eso la pregunta: ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué haces aquí? Levántate, porque tienes mucho que hacer todavía. Porque tienes una gran comisión por hacer. Mucho trabajo por completar. Porque yo haré contigo grandes cosas. Y Elías, usted lo puede leer en el contexto, se levantó, hermanos, y ya no fue igual. Ya no fue igual. Cuando tú le dejes al Señor llenarte, impregnarte, despertar a ti ese bello celo, tú no querrás otra cosa más que derramarte y entregarte delante de Él. Y se entregó a tal forma, volvió a ser el mismo Elías. Y que usted ve más adelante como viene un carruaje del cielo y lo arrebata. Qué gloriosa experiencia. De los pocos hombres que no pasaron por la muerte. Y hubo un momento que el Elías humano la deseó y le temió a la muerte. Qué tremendo, ¿no? ¿Alguna vez tú le has temido algo? No hay por qué temer, porque Dios está a tu lado. No hay razón para temer, porque aquello que tanto temes está infundado. Más grande es el que está con nosotros que el que está en contra. Yo quiero hacer una invitación esta mañana. Quiero preguntarte, ¿qué haces allí? ¿Sí?
¿Qué haces en ese sitio donde te has asentado? Y que hagas una evaluación. ¿Estoy avanzando o estoy retrocediendo? Porque el celo de Dios todavía espera por mí. Dios no me dejará flaquear y caer. Y porque Dios conoce mi corazón, no me abandonará. Traerá un nuevo llamado para mí. Me despertará de mi ensueño aletargado. Me volverá a alimentar. Recobraré mis fuerzas por su mano. Y luego me comisionará y me mostrará que hay grandes cosas todavía por hacer. Tu familia, tus vecinos, tus amigos. Hay un conocido en el hospital. Hay una familia en necesidad. Hay una persona que te está esperando. Hay cosas que tú tienes que dejar caer, como los globos que se elevan, arrojan el lastre, el peso que les impide elevarse. Tú tienes que arrojar el pecado si quieres en verdad volar a grandes alturas. Pero ya, Elías, despiértate. Levántate, porque tienes un gran camino por recorrer todavía. Porque tengo en ti, dice el Señor, puestas grandes y muy bellas esperanzas y expectativas. Vamos, yo estoy contigo. ¿Quién ha escuchado la voz de Dios esta mañana y quiere levantarse? ¿Quién ha hecho una evaluación del estado donde se encuentra y quiere avanzar? Yo le invito a que pase al frente y se ponga a cuentas con Dios. Yo le invito a que renueve votos delante de su Señor. Yo le invito a que despierte ese vivo celo, hermoso celo y anhelo por su Señor que ha perdido. ¿Alguien ha perdido el gozo de su salvación? ¿Alguien ha perdido la bella experiencia de caminar con Dios? Venga y recóbrela. Venga aquí delante del Señor. Dios no obrará mientras no nos levantemos. Mientras no despertemos, Dios no moverá una piedra. Pero cuando Dios ve el corazón contrito y humillado de sus siervos y rendidos, Él moverá montes, quebrará grandes árboles, partirá las piedras para decirle a un mundo: yo respaldo a este siervo y a esta sierva, y yo estoy al lado de él, y nadie puede enfrentarlo. Así es nuestro Dios.